Cuando hace 8 días y también hace 15 días, nosotros hablábamos de la capacidad del administrador, la capacidad o la condición por la cual Dios a un administrador le da una determinada cantidad de recursos y la habilidad que es la sensibilidad o las condiciones naturales de un administrador que tiene una estructura hecha para una determinada actividad. Esas dos cosas están continuamente y en forma dinámica funcionando dentro de la iglesia. Hay gente que en la iglesia cada vez recibe más de lo que Dios le ha entregado para administrar, ¿verdad? Cada vez recibe más porque cada vez genera más territorio en su vida y se dispone con un mayor sentido de responsabilidad para cumplir con el objetivo de hacer el trabajo que Dios le encomienda. Y en esa disposición donde la persona cada día se va vaciando más de sí mismo para darle un mayor espacio a Dios. Dios, cada centímetro de nuestro espacio vital lo llena con lo suyo. De modo que hay gente que poco a poco va recibiendo mucho, pero mucho es mucho. Y hay otros, y vamos a ver el fenómeno, que cada día tienen menos. Y sobre todo, menos posibilidad. Porque a veces lo que la gente tiene es una ilusión, es una pretensión. A la gente la vida se le va en sueños, ¿ya? A la gente la vida se le va en sueños. Y en elaboraciones, la mayoría de ellas prejuiciadas. Y entonces, la Biblia tiene un método claro, o Dios tiene un método claro en el manejo administrativo, donde esas personas terminan poco a poco con menores posibilidades de recibir de Él y comienzan o terminan siendo desplazados del territorio que de alguna forma recibieron, pero nunca lo desarrollaron. Y hay un gesto en el campo espiritual que es real, muy dinámico, como todo lo de Dios, y muy definitivo. Y es que el que no desarrolla lo suyo termina siendo desplazado de su lugar, de su territorio de posibilidad, hasta quedar totalmente, digamos, desconocido de ese espacio, ese círculo de la obra
de Dios. Es una tragedia, ¿no? Y le voy a dedicar un buen tiempo a esa idea, porque en eso somos bastante ignorantes y eso nos ha hecho mucho daño, porque yo he visto procesos de decadencia, una decadencia que cada vez es más grande y por tanto un desplazamiento hacia esos espacios donde el movimiento del proceso de Dios por el Espíritu, de la obra de Dios por el Espíritu se está dando. Y esas personas terminan tan marginadas que terminan absolutamente desconectadas de la experiencia espiritual salvadora. Y lo triste de todo eso es que todo el tiempo está pasando. Eso todo el tiempo está pasando. Solo que la gente no lo identifica. La gente no lo descubre. Y está pasando con personas alrededor nuestro, gente que está cerca de nosotros. Gente que los vemos que se van yendo, van siendo desplazados. El término bíblico en la figura de la enseñanza de la parábola es echarlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí vendrán las tristes experiencias en las que la iglesia no abarca a la persona. Allí la luz de la claridad de Dios no les llega, son las tinieblas de afuera. Y hermanos míos, son condiciones, la mayoría de ellas, que nunca se rescatan, que nunca regresan, porque es como si la persona fuera despojada de sus potencialidades de hecho, por actitudes negligentes, por posturas irresponsables, ya, por el descompromiso, y nunca entender que se llegó a la iglesia a comprometerse. Eso es de las cosas que quiero despertar en la iglesia. Estoy insistiendo en muchas reuniones con esta idea, porque es algo gravísimo. Cuando uno no despierta el mínimo sentido de responsabilidad con lo que tenga que ver con Dios, hermano, las implicaciones son muy tristes. Y eso es para todo el mundo. Para todo el mundo. De eso no se libra nadie. Eso es una experiencia que nosotros la conocemos en la Escritura desde el Antiguo Testamento, en épocas donde la claridad de Dios era escasísima. El pueblo de Israel conoció a Dios, pero en una forma muy limitada, y en ese tiempo ellos, con toda y la limitación del conocimiento, ellos vivían esa experiencia. Y hoy que tenemos nosotros, como dice el escritor, hoy a nosotros que nos ha alcanzado el final de los tiempos, hoy que estamos en este punto culminante de la claridad de Dios, hoy hay más claridad que hace 20 siglos, hoy hay más claridad que hace 30 siglos, cuando comenzó el pueblo de Israel su experiencia. Hermanos míos, hoy el suceso es mucho más demandante.
es mucho más exigente, porque lo que se recibe hoy es mucho más grande y el compromiso nos exige extremadamente, porque el mundo también es poderoso. Si el programa de Dios se fortalece con el paso de los siglos, el programa del mundo está haciendo lo mismo todo el tiempo. La cosa es qué tanta consistencia tenemos nosotros, qué tanta responsabilidad asumimos y qué tanto con eso garantizamos nuestra propia salvación. En ese final del texto del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo hace mención del gran valor que tiene la resurrección, y su mensaje es muy completo, todo en relación con la resurrección. En el versículo 58 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo finaliza diciéndole a la iglesia: estad pues firmes, dice él, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, estamos conscientes de que estamos haciendo algo que se nos demanda como parte de un compromiso, de una responsabilidad que tiene implicaciones implicaciones en nuestra salvación eterna. Tiene que ver con nuestra salvación eterna. Y uno puede perderse no por falta de información religiosa, sino por falta de compromiso. Y la gente se pierde por falta de compromiso. La gente se pierde por falta de sentido de responsabilidad básico con lo que ha recibido. ¿Ya? Es que se nos ha criado con una visión de la religión muy simplista. Nosotros nos han criado para ser eternos niños que viven detrás del papá pidiéndole cosas y nunca creciendo de ninguna manera, de modo que llegue algún día en que el hijo le diga al papá: aquí estoy para asumir responsabilidades en lo que tú estás haciendo. Esa actitud de niños eternos, ¿ya? Es una condición, hermanos míos, que ha hecho estragos en los procesos espirituales de la gente cristiana. La gente se pierde porque todo lo que ve en Dios es alguien a quien pueden ir a pedirle, no alguien con quien se comprometen para asumir responsabilidades delante de Él. Y eso último es en lo que consiste nuestra condición de creyentes, ¿ya? En el texto de la segunda carta a los Corintios, en capítulo 9, que leíamos, allí se nos hace énfasis en ese hecho de que debemos generar de parte nuestra las condiciones ideales para que Dios nos use. Y cuanto mejor lo hagamos, es decir, cuanto más dispongamos para Dios, Dios lo usará. Dios lo va a usar. Dios va a llenar de lo suyo todo espacio que nosotros le entreguemos. En ese texto se está hablando de una ofrenda para resolver la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Y el apóstol Pablo deja ver que ese tipo de compromisos es necesario que se tomen muy en serio.
esa disposición para dar y resolver necesidades de otro. Y aquí él se da la oportunidad de explicar algunas ideas que tienen que ver con el programa de administración de Dios. Y por eso vamos a leer desde el versículo 6, segunda a los Corintios 9, 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, fíjense que esa idea de sembrar, que se está manejando en la malicia de la teología de la prosperidad, se está manejando de una forma tan grosera. Decirle a la persona, siembra y Dios le da. El espíritu que Pablo está usando aquí es distinto. La idea que él maneja es el que genera poco espacio de su vida para que Dios lo use, entonces poco será lo que va a producir. Ya dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, es decir, el que se dispone con todas sus capacidades para permitirle a Dios usar las condiciones de su vida para desarrollar un propósito que en este caso particular es la producción de una ofrenda. ¿Ya? Piensen ustedes que producir una ofrenda es una responsabilidad administrativa. ¿Entienden? Cuando usted da una ofrenda, eso es una responsabilidad administrativa. Cuando usted entiende que una ofrenda es una condición de generosidad y es generoso porque no está mediado por el sentimiento de necesidad en usted. ¿Ve? Hay dos áreas del sentimiento de necesidad, dos áreas. El sentimiento de necesidad de tener usted o de no permitir usted que se le vaya de las manos algo, porque percibe eso como su necesidad. Y entonces usted dice, de esto solo puedo dar esto y tiene validez, que en algún momento la persona entienda que en sus capacidades eso es lo que puede dar. La generosidad es aquello que se entrega al servicio. Fíjense que aquí se refiere a una ofrenda, pero yo no quiero reducirlo al concepto ofrenda. Yo quiero que lo vean en todo esto del sentido de la administración, cualquier cosa en la que nosotros aprendamos a ser generosos. Y cuando aprendemos a ser generosos, no estamos pensando lo que vamos a perder si damos. ¿Ya? Es decir, estar tocado por mi necesidad. Es que si suelto, me quedo sin. Si dedico tiempo a hacer ese trabajo, me quedo sin tiempo, por ejemplo, para lo mío, para mis diversiones, para mis programas. Si yo consagro mi vida cada vez más al Señor, cada día voy a tener menos espacios para usarlo conforme a los gustos comunes que yo tenía antes. Fíjese que es cosa de administración. ¿Ya? Mi necesidad me dice, no suelte tanto, cuídese. O como muchos hermanos le dicen a otros, eso no corra tan rápido porque se cansa. Es decir, no se consagre.
procure vivir su vida religiosa sin mucho agite, sin mucho afán. No se comprometa en esas cosas, porque al final en la iglesia usted se compromete y le toman toda la vida. Y pues no se equivocan. El que toma toda la vida es Dios, no es la iglesia. Ese es el derecho que tiene Dios de tomar la vida nuestra. El asunto es que el toque de la necesidad nos vuelve personas no generosas. Y eso es en todos los campos, hermanos míos. Ese sentimiento de amarrar, ese sentimiento de evitar dar de más, es un sentimiento que tiene que ver con nuestra percepción de necesidad. Entiendan que no estoy diciendo que yo debo ser un loco irresponsable que me dedique a dar lo que no tengo. Y entonces después me encuentro en unas condiciones donde otros tienen que resolverme la necesidad. No, uno tiene que ser responsable, pero en medio de la responsabilidad uno debe ser generoso. La otra necesidad va por el otro lado, ¿no? Ese sentimiento de necesidad de dar para mantener un estatus, para representar algo, para resolver un problema de angustia interior. A veces los sentimientos de culpa se manejan con dar, ¿ya? Nosotros tuvimos en la iglesia una persona que tenía un problema de alcohol muy serio, y en su manejo del alcohol, los de su casa explotaban los sentimientos de culpa que había en la persona después de sus borracheras, y él se volvía muy generoso, ¿ya? Cuando el hombre conoció el Evangelio y comenzó a salir de esa condición de borracho, y estoy hablando de un testimonio real, entonces la familia descubrió que se le estaba acabando la generosidad, porque ya no tenía sentimientos de culpa y comenzó a administrar bien las cosas. Y entonces cuando iban a pedirle, ya él no soltaba mano llena, porque no había una culpa que lo obligara. Y se sintieron mal y dieron testimonio de que el hombre ya no era el hombre chévere de antes, ya no era la persona con la que pudieran contar que tenían antes. Y no fue extraño que algunos de los miembros de la familia declararan que preferían que fuera el mismo borracho de antes, porque el borracho de antes le podían sacudir el bolsillo más fácilmente. Entiendan que son cosas que tienen que ver con esos manejos propios de los intereses humanos, donde el aprecio sincero no existe, y eso no es raro que se dé. Y a muchos les crean la necesidad de dar. Dan por necesidad y les impone la necesidad, y hay quienes son hábiles haciéndoles sentir a la persona la necesidad de dar. Y ese dar tampoco sirve. No es dar por necesidad, por ninguna de las razones de necesidad, es dar por generosidad. Es decir, porque por encima de todas las cosas, nosotros estamos muy comprometidos con la solución de las necesidades que vamos encontrando en el ambiente donde nos estamos moviendo. Y estoy hablando de todo tipo de necesidad, ¿ya? Se supone que ver la necesidad de la gente es ver la necesidad en todos los campos. El Señor Jesucristo vio una multitud que lo está buscando, y él entró en una angustia enorme porque dijo, yo los veo que son como ovejas que no tienen pastor. Fíjense, Jesús vio la necesidad de ellos.
Y entonces le dice a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿ya? Porque esta gente está necesitando quienes tengan disposición para guiarlos, para conducirlos. Eso es resolverles la necesidad. Entonces, cuando hay generosidad en las personas que administran, la generosidad no se media por la necesidad del que administra, sino por la necesidad de aquel que necesita o que requiere ser suplido. ¿Me están entendiendo? Y cuando es generoso, las cosas se dan tan eficientemente que las necesidades se van resolviendo de una manera eficaz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces dice el texto, miren ustedes, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Yo me imagino a muchos hermanos en su espíritu hablando de la ofrenda, que cogen ese billete para meterlo a la canasta y a veces el que recoge la ofrenda tendría que cogerle el billete a la fuerza para ver si es que lo suelta y lo entrega, porque no hay tal generosidad, ¿ya? Lo que da la gente en términos de entrega, buscando resolver necesidades, porque en ese sentido es que nosotros recogemos ofrendas, en ese sentido es que nosotros planificamos trabajo, resolver necesidades, en ese sentido es que buscamos líderes para resolver necesidades. Entonces, uno quisiera que la gente tuviera toda disposición y no que estuviera bien amarrado, limitado, donde lo requerido de parte de Dios no fuera una cosa reducida en extremo para sentir en su conciencia que está haciendo algo, pero a la hora de la verdad no comprometido gran cosa con lo que Dios demanda y por tanto la obra está bloqueada o retrasada por el efecto de la actitud de las personas que debieran estar comprometidas, ¿ya? Espero que esto lo estén pensando bien y me lo estén entendiendo bien. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer, y aquí viene lo que da Dios al administrador, lo que Dios le entrega. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, es decir, toda habilidad, toda capacidad en muchos campos. Dice que para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, hablando colectivamente como comunidad, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Y qué quiere decir toda buena obra? Para resolver necesidades. Resolver necesidades. Que abunde en ustedes toda gracia, dice Pablo, porque Dios es poderoso para eso, es el que da los recursos. Dios a ustedes, escuchen hermanos, Dios a nosotros, no nos pide nada que no nos haya dado Él. ¿Están oyendo? Dios no le pide a usted nada que sea suyo. Si usted lo entiende bien, descubre que nada es suyo. ¿Ya? Esa es la idea. De modo que lo que estoy diciendo es que usted no debe ni darse ínfulas, ni arrogarse méritos,
ni elaborar frustración por lo que usted tendría que dar, porque todo lo que usted pueda dar es porque lo ha recibido. Espero que me estén oyendo bien eso. Es porque lo ha recibido. Aquí viene un principio que nosotros manejamos en administración y es un principio fundamental que lo entendamos bien. Y a su tiempo lo explicaremos. Y es el principio de donación a fondo perdido. Y el principio de donación a fondo perdido es un principio que proviene de otro principio. Y es que para que yo pueda donar, Dios antes me ha dado. Por tanto, yo dono de lo que he recibido. Nada que yo tenga de antemano es lo que me piden que done, sino todo lo que yo entrego es porque lo recibí previamente. Y ese principio es definitivo, hermanos míos, y que yo lo entienda bien y que yo lo interprete bien, que yo lo maneje bien en cualquier campo del proceso espiritual en el que yo me encuentre involucrado, en lo que tenga que hacer. Y es, nada me piden a mí que yo no haya recibido previamente. ¿Ya? Nada de lo que yo pueda presumir de algo que tengo de mí mismo, nada de eso me lo piden a mí. Todo lo que me proponen es que administre cosas que me dan, que lo administre con seriedad y con responsabilidad y que resolviendo necesidades a través de aquello que administro, yo resuelva las cosas generosamente, entendiendo que para eso lo he recibido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el texto dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los que no le pueden dar. Esa es la idea, ese es el principio, ¿no? Lo voy a leer así porque es lo que el texto quiere decir. Repartió, dio a los que no le pueden pagar, a los que no les pueden devolver porque son los pobres, y el pobre requiere que le den en eso que es pobre para resolver su necesidad. Por tanto, mal haría decir yo que le doy al pobre esperando que el pobre me devuelva. Ese no es el principio. Si estamos hablando del pobre, estamos hablando de alguien que no tiene cómo devolvernos. Y estoy hablando de los recursos de administración que Dios nos entrega. Entonces dice, repartió, dio a los pobres su justicia, es decir, su derecho, es la mejor forma de traducirlo, su derecho permanece para siempre. ¿Ya? Usted administró lo que Dios le dio y resolvió necesidades donde encontró las necesidades, no invirtió para ganar en un negocio ayudándole a gente a resolver sus necesidades, pero como una inversión. Dios no lo puso a funcionar a usted como un banco. En términos de la administración de lo de Él, nosotros no administramos lo de Dios como un banco, donde nosotros invertimos en eso que resuelve la necesidad de los pobres. Nosotros hemos sido llamados no a un plan de inversión, sino a un plan de donación, ¿ya? Resolver la necesidad, no pensando que se me va a regresar.
entendiendo que poderoso es Dios para hacer que abunde lo que yo puedo entregar. Ese es el principio. Es que, hermanos, esto se fundamenta en la riqueza de Dios, en la abundancia de la provisión de Dios, en la suficiencia de Dios, no en las condiciones de capacidad nuestra, en donde usted tiene un elemento que está en su poder y usted dice, lo tengo y yo veré si lo doy o no lo doy. Ese no es el manejo de corte administrativo que se le está pidiendo. Lo que se le está diciendo es, usted recibe y no le dé miedo, porque en la medida en que usted vaya resolviendo necesidades, Dios lo va provisionando a usted. El origen de los recursos que Dios le da a la iglesia está en la necesidad de la gente que Dios le entregó a la iglesia para proveer. Gloria a Dios. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Ese es el origen de la bendición de Dios. ¿Ya? Dios da buscando resolver necesidades que Él conoce. ¿Me oyó? Dios no da para que usted tenga mucho. Dios le da a usted entendiendo que alrededor suyo hay necesidad. Estoy hablando de lo que Dios le da para administrar, lo que Dios le da a usted para administrar. Por eso el apóstol Pablo reconocía que él se sentía deudor de todos aquellos para los cuales Dios le proveyó el ministerio que le dio. Él decía, yo soy deudor de judíos y de griegos. Yo soy deudor de todos. En otras palabras, por la necesidad de todos, Dios enriqueció mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren que son ideas que son muy distintas de ese manejo común en donde nosotros nos colocamos en el centro de la bendición. Es que Dios me da a mí porque es que Dios a mí me quiere mucho. Es que Dios me da a mí es porque yo soy una persona tan piadosa, soy una persona tan consagrada. Dios me da a mí y es porque yo oro mucho. Es que yo vivo de rodillas. De hecho, la oración es un recurso de provisión que Dios da. Pero fíjense ustedes que nosotros todo el tiempo estamos pensando que es por nosotros, que somos los merecedores de todo eso. Y que si nos da abundante es porque Dios ve en nosotros esa capacidad de tener el derecho de tener en abundancia. Y no nos damos cuenta que Dios nos provee no mirándonos a nosotros, sino en nuestro entorno. Gloria a Dios. ¿Me oyeron? Por eso, hermanos, no hay riqueza más grande para el bienestar de la iglesia que los pobres. ¿Ya? Que los pobres. Y entienda que los pobres, no estoy hablando de pobres solo por falta de plata. Hay mucha pobreza a muchos niveles que a veces ni siquiera se toman en cuenta y son pobrezas que para Dios pesan mucho. Por ejemplo, una pobreza terrible es la ignorancia. Y por la ignorancia que está alrededor suyo, Dios lo enriquece con el conocimiento. ¿A usted? Gloria a Dios. Pero no es porque usted sea un genio. No es porque usted sea estudiosísimo. No es porque usted sea una persona muy preparada.
Cuando usted no entiende que eso que usted recibe como preparación se la da a Dios. No, no es por eso. Es porque alrededor suyo hay mucha, pero mucha necesidad. Gloria a Dios. ¿Me van entendiendo, hermano? Mucha, pero mucha necesidad. Y por esa razón, en función de esa experiencia en la cual Dios a nosotros nos toma como comprometidos con el anhelo de Él de resolver esas situaciones que en el mundo se encuentran, nosotros entonces nos responsabilizamos, nos comprometemos a hacer el trabajo que corresponde, porque, hermanos míos, esa es la razón de ser de todas nuestras posibilidades, de todos nuestros esfuerzos, y es que por medio nuestro Dios resuelva las necesidades que se conocen, que Él conoce. La forma como Dios conoce necesidades no es como nosotros las conocemos. Entiendan, la forma como Dios identifica las necesidades no es la manera nuestra de interpretarlas, ¿ya? Dios conoce necesidades desde el fondo de la vida de la gente y Dios siempre busca colocar estratégicamente a sus administradores para que estén cerca y tengan facilidad de un acto de generosidad, de disposición, de apertura para acercarse a la gente, resolver su necesidad y con eso comenzar a construir los territorios de la salvación de ellos. ¿Queda claro? Voy a terminar de leer el texto y ustedes lo van a entender en el contexto de esto que estoy diciendo. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. En otras palabras, nada de lo que nosotros trabajamos y nada de lo que cosechamos es distinto o proviene de una fuente distinta que es la provisión de Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entiendan que está hablando de una ofrenda, ¿no? Particularmente está hablando de una ofrenda. Yo estoy extendiendo la explicación a todos los campos de administración, ¿ya? Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos, miren ustedes que esta gente pobre, hablando de la situación concreta allí presentada, es pobre en eso que la iglesia va a proveerle. Pero esos hermanos pobres, en vista de lo que reciben, contribuyen con su riqueza. ¿Y cuál es su riqueza? La oración. Ellos no solamente dan gracias a Dios mencionando a los benefactores, sino que ellos sostienen con su ministración el apoyo de Dios a aquellos que están respondiendo a la necesidad de ellos con la contribución que les están dando. Se vuelve un círculo de generosidad. Unos reciben bienes y otros reciben respaldo espiritual.
y da la vuelta completa. Ese es el círculo completo del dar, ¿ya? El dar es una cosa que proviene originalmente de Dios, todo sale de Dios y luego comienza a hacer movimientos en círculo donde se resuelven necesidades y los que resuelven necesidades dan gracias a Dios y esa acción de gracias se convierte en una moneda que está respondiendo a la generosidad recibida. Y entonces, hermanos, nunca falta, porque todo el tiempo la comunidad está produciendo sus propios bienes a partir de la generosidad de Dios. Gloria a Dios. ¿Tiene sentido eso, hermanos míos? ¿Qué nos podemos atribuir a nosotros mismos? Nada. Todo eso proviene de Dios y por eso es que finalmente el último versículo del capítulo concluye Pablo con una expresión de alabanzas. Gracias a Dios. ¿Por qué? Por su don inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Inefable. No se puede decir con palabras. No se puede expresar en los términos nuestros. Inefable. Es decir, no se puede hablar. ¿Ya? Entiendan que en el español antiguo, la palabra que se usaba allí en reemplazo es decir, que se sustituyó por la H de hablar, fue la F. En español se decía fablar, en el español primitivo, fablar, no hablar, sino fablar. Entonces, inefable es lo que no se puede fablar, lo que no se puede decir con palabra. ¿Por qué? Porque no hay forma de decirlo, no hay por dónde manejar una terminología de nuestro lenguaje que pueda captar toda la dimensión de la grandeza que nos llega a nosotros a través del don de Dios. ¡Aleluya! Todos somos bendecidos con el don de Dios y el don de Dios llega a todos los rincones del mundo si es que hay buenos administradores para hacerlo llegar a todos los rincones del mundo y va a llegar en tanta cantidad que ninguna falta va a haber de recursos, porque Dios siempre tiene para dar más y mucho más. ¿Sí queda claro, hermanos míos? ¿Ya se está dando cuenta usted en el negocio en el que usted anda metido? ¿Ya? ¿En los negocios en los que usted anda metido? ¿Sí? Todos los días de su vida. Piense usted, ya volveremos a la parábola de los talentos. Piense usted todas las oportunidades que usted tiene para hacer producir el talento que Dios le entregó. Todas las oportunidades que usted tiene. Y cómo usted puede enriquecer todos sus espacios, porque para eso Dios le ha dado, para que usted enriquezca sus espacios. Y un buen administrador entonces se identifica por la forma como bendice su entorno. ¿Me están oyendo? Un buen administrador no se identifica porque sepa muchas cosas, ¿ya? Porque maneje mucha religión, sino porque es alguien que provee en las condiciones de necesidad y es alguien por quien muchos dan gracias a Dios. Aleluya. Es alguien que está recibiendo esa recompensa de la gente que da gracias a Dios por la vida de ese ser humano que se ha dedicado a enriquecer la suya, la del otro. ¿Por qué? Porque Dios le dio suficiente gracia
y discernimiento a usted para decir, esto que tengo es para llegar allí porque aquí estoy viendo una gran necesidad. ¿Ha quedado claro? ¿Nos vamos a disponer para eso? ¿Nos vamos a abrir en ese sentido? Hermanos, compromiso, responsabilidad. No hay otra forma de meternos en el cuento de Dios, en los programas divinos, en los planes eternos, sino asumiendo mucha responsabilidad. Pónganse de pie, por favor. Hay cosas que uno debiera buscar observar con objetividad, ¿no? Mire su propia casa, mire su propia casa, mire su ambiente familiar. Es de suponer que si usted es un siervo de Dios, administrador de recursos de Dios, el territorio más cercano que usted tiene es su propia casa. Y mire cuánto ha resuelto usted con lo que Dios le ha dado. Cuánto ha facilitado usted con lo que Dios le ha dado. ¿Ya? Y mire usted cuánta hambre hay en su casa. Por favor, entiéndame el término como el término figurado. Cuánta hambre hay, cuánta necesidad. Y piense si de pronto no ha habido mucha negligencia, si de pronto no ha faltado un poquito de compromiso o gestionar. Usted podrá decir, es que en eso yo no tengo mucho, pero tiene la habilidad de gestionar y decir, voy a buscar la manera de resolver para los míos esa necesidad, porque yo conozco quién en la administración de Dios tiene cómo proveerles, pero lo que esté a mi alcance, eso voy a hacer, porque para eso me ha puesto Dios en medio de mi casa, en medio de mi familia, en medio de las personas que están cerca de mí y que espiritualmente necesariamente dependen de mí. ¿Ha quedado claro? No juguemos con eso de estar tirándole la pelotica a los demás, ¿no? Es donde yo estoy, esa es mi responsabilidad. Yo no puedo irme de allí. Y no estemos buscando a misioneros para el extranjero. Hay quienes están con unas ganas de ir a la misión a los Estados Unidos y a Europa, pero Dios tiene aquí una misión muy especial y los quiere ver comprometidos, y Él les dice, si se comprometen, yo les proveo, no les va a faltar y van a tener en abundancia, porque lo que necesito es que ustedes se enriquezcan a los otros. Gloria a Dios. Esa es la fuente de nuestro bienestar. Padre eterno, te damos gracias por lo que nos has entregado hoy por tu palabra. Gracias por lo que trabajas en la vida nuestra y despiertas en nosotros ese nivel de compromiso con la responsabilidad que tú quieres que nosotros asumamos. Sálvanos, Señor, de esas respuestas descomprometidas, de esas respuestas simples, esas actitudes nuestras que no nos llevan a entender el lugar preciso en donde tú quieres que nosotros nos ubiquemos para hacer las cosas que corresponden a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esa salud mental del compromiso contigo. Necesitamos entonces estar seguros de lo que de ti tenemos y estar seguros para qué nos ubica, dónde nos ubica, Señor.
Necesitamos descubrir que el propósito es tuyo y no nuestro. Necesitamos entender que la obra la haces tú por medio nuestro, pero la obra es tuya, Señor, y en ti esperamos y en ti confiamos. Ayúdanos entonces a ubicarnos con una visión objetiva, con una perspectiva sana, saludable de todo aquello que tú estás esperando que nosotros hagamos con mucho compromiso y mucha responsabilidad. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Esto es trabajo, hermanos, mucho trabajo. No se acomode, no se distraiga. Esto no es una cosa que usted lo puede manejar de cualquier manera. Demanda celeridad y demanda entrega, disposición, demanda apertura total. Dios lo quiere bendecir mucho porque hay mucha necesidad alrededor suyo. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.